Vamos a conversar con María José Lubertino, vicepresidenta del Frente Grande de la Ciudad de Buenos Aires, que es parte del Frente para la Victoria, sobre este trágico hecho que ocurrió en la madrugada del sábado en esta fiesta electrónica en Costa Salguero. María José Lubertino, muy buenas noches para Cadena BA y para Radio Plus. Digo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bueno, realmente muy consternados con esta noticia. Al momento tenemos la información de que ya hay jóvenes fallecidos, más allá de que hay varios que continúan internados. Y bueno, en primer lugar, solidarizarnos con sus familias, con sus amigos, pero también preocuparnos porque venimos preocupándonos de estos temas hace muchos años y estas situaciones se vuelven a repetir, ¿no? En principio, lo que hay que decir es que el predio de Costa Salguero son tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires que están hace décadas ilegalmente ocupadas para actividades privadas por varias empresas que son subcontratistas de una empresa principal, que es la que le paga un canon a la ciudad. Entonces, más allá de las medidas de seguridad y de salubridad, que puedo detallarte después, con respecto a estos predios, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante años ha violado la normativa de la ciudad que prohíbe que se puedan realizar este tipo de actividades comerciales en el complejo Costa Salguero, ¿no? Fíjate que la empresa se llama Telemetrics, Sociedad Anónima, le paga un canon a la Ciudad de Buenos Aires por todo concepto más o menos de 260.000, 260 y pico de mil pesos por mes, lo que significa más o menos que son 17 hectáreas, ¿no? En total, con 23 subconcesionarios que explotan distintos establecimientos. Recordá que hay locales comerciales, boliches bailables, restaurantes, estacionamientos. Bueno, la ciudad está cobrando, en principio, por esa cesión, nada más que $1.50 por metro cuadrado por mes. ¿Entendés qué ridículo? Es un canon extremadamente irrisorio si se compara con la zona más cercana, que el alquiler que se está pagando, lo mínimo que se está pagando en esa zona de la ciudad por un metro cuadrado son entre 160 y 250 pesos. ¿Entendés? Que acá están pagando $1.50. Entonces... Digo, ¿por qué me comenzaste diciendo que era ilegal, que eso es un predio que está utilizado de manera ilegal, y a la vez me decís que paga un canon irrisorio? Digo, ¿cómo es eso? Bueno, para entender por qué el gobierno de la ciudad sigue sosteniendo esta concesión, que ha incumplido en forma reiterada las leyes de la ciudad, cabe destacar que uno de los subconcesionarios es la empresa Centro Costa Salguero, que explota los 5 pabellones del centro de exposiciones en los cuales se realizó la fiesta electrónica de esta Time Warp. El esposo de Carmen Polledo, que es la vicepresidenta primera de la legislatura de la ciudad, diputada del PRO, Fernando Polledo, integra el directorio del Centro Costa Salguero. Entonces, hay una resolución de la Autoridad General de Puertos, que es la que tenía, supervisión sobre la zona, que concesionó los predios de Costa Salguero por un plazo de 30 años en el año 92. O sea, el menemismo le dio una concesión por 30 años a Costa Salguero cuando no existía ni siquiera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, fue el gobierno nacional. Pero cuando se vence en los 30 años, todos nosotros pretendíamos que ya transferidos estas tierras a la Ciudad de Buenos Aires, se recuperara para el Estado de la ciudad el uso público. Y sin embargo, se hizo nuevamente una concesión que se viene reiterando, por parte del PRO, a favor de esta empresa que tiene vinculaciones con la que ahora es la vicepresidenta primera de la legislatura, que además ella y su marido aparecen en los Panama Papers con una empresa offshore y que todavía no dieron ninguna explicación. Pero digamos que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires expresa en el capítulo 2 que la
veredas corribereñas al Río de la Plata y al Riachuelo, y que estos bienes son de jurisdicción de dominio público, y por lo tanto, digamos, Costa Salguero se tuvieron que hacer varios juicios para que Costa Salguero permitiera hacer el camino de Silga en la costa, y además los terrenos son urbanización parque, según la legislación de la ciudad, y no podrían estar destinados a las actividades que se están realizando en la zona, ¿no? Eso por un lado. O sea que ahí ya tenemos una serie de ilegalidades, pero además esto se ve agravado por el hecho de la falta de controles que viene llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires la creada Agencia Gubernamental de Control. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires, en tiempos de Ibarra, ocurrió la tragedia de Cromañón. Entonces, cuando entra Macri como jefe de gobierno hace 9 años, dice que para cambiar la corrupción que había en el área de control, digamos, de los inspectores de la ciudad, él iba a crear esta Agencia Gubernamental de Control. Y nosotros venimos siguiendo el accionar de la Agencia Gubernamental de Control y denunciando todas las cosas que han ocurrido en estos años, por las cuales todavía hay procesos penales abiertos por la falta de controles en las habilitaciones, en las construcciones, en los derrumbes. Cito el caso de Ara, que es el derrumbe que hubo acá en un boliche en Palermo, pero también está el del gimnasio de Villa Urquiza, que también se derrumbó, el edificio de Bartolomé Mitre en 1200, que también se derrumbó, el caso de Iron Mountain, que obviamente estaba un lugar habilitado que no estaba en condiciones de estar habilitado para depósito, y donde se quemaron todos los todas las carpetas y todos los archivos del banco HSBC, que es el que tiene justamente la causa por fuga de dinero y por cuentas offshore, bueno, etcétera. Entonces, es una historia bastante pesada que se vincula con esta nueva causa que cruza varios aspectos de ilegalidad. Por un lado, el funcionamiento corrupto de la Agencia Gubernamental de Control, que es la que tiene que verificar cuestiones tales como el funcionamiento del lugar, si está habilitado o no para este tipo de actividades, con la ilegalidad del uso de las tierras, que deberían ser de uso público y para otros fines, ¿no? María José, me interesaría, vos dijiste, después lo hablamos, sobre salubridad y seguridad. Empezaría por seguridad. A ver, ahora Larreta no tiene excusas, tiene pasada parte de la Policía Federal, y el resto de la Policía Federal y las fuerzas federales que actúan sobre el narcotráfico está en manos del gobierno nacional de Patricia Bullrich, que son todos de Cambiemos. Fiesta electrónica es sinónimo de éxtasis. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en la ciudad con esos controles? Ahora habrá que averiguar. Ellos dicen, probablemente este estaba a cargo de prefectura, dijeron. Vamos a ver quiénes son las fuerzas que estaban a cargo del control. Hay un control en el ingreso para que, no haya ni armas, ni elementos, ni drogas, ni cosas por el estilo. O sea que, evidentemente, esta además no es el primer caso que ocurre de estas características. Ya ocurrió en la Costanera Sur, en una fiesta en una fiesta electrónica que se hizo en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca. Un chico muere por sobredosis a la salida, por supuesto, de toda la discusión de si son responsables o no los organizadores de las fiestas, y justo él muere al salir de la fiesta, y si eran responsables por su asistencia o no. Pero lo cierto es que el común denominador de todas estas situaciones es que las personas que consumen drogas tienen que poder consumir agua y mantenerse hidratados, y lo que suele suceder en estas fiestas es que ponen a un precio altísimo las botellas de agua. La información que tenemos es que las cobraban 100 pesos cada botellita de agua, o 60 los que menos cobran, y además que suelen cerrar las canillas de los baños o dejar los baños sin agua
para que la gente tenga que comprar o comprar. En este caso, obviamente se está recabando información, pero hay gente que dice que había agua en los baños, pero no les dejaban recargar las botellitas en los baños, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay varias cuestiones, porque las empresas organizadores del evento ya tienen antecedentes. Hubo también otro festival donde murieron 3 chicos en la Greenfield el año pasado, y encima están cruzados los empresarios de las empresas organizadoras, que una es 2Net Producciones y otra es la empresa TEL, que son además funcionarios del Ministerio de Cultura de la ciudad. O sea, el gobierno porteño tiene que explicar la relación entre la señora Polledo, vicepresidenta del bloque, y la empresa que paga el canon irrisorio, dueña del predio, y las empresas organizadoras de la fiesta son funcionarios del Ministerio de Cultura, un tal Martín Gontad, que es el dueño de la primera empresa, que trabaja junto a Alejandro Gómez, actual ministro de Cultura de la provincia. Gómez estuvo procesado por la muerte de 3 chicos en un festival Greenfield el año pasado, y su mujer, Viviana Cantoni, amigos y socios del productor de Time Warp, son funcionarios de Vidal y Lo Pérfido respectivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se sigue habilitando fiestas a una productora que ya arrastra historias de muerte en sus festivales, ¿no? ¿Quién los banca? Y el segundo organizador es Del Producciones, que también ocupa Pachá, el boliche Pachá, que es bastante conocido. Ese boliche también está ocupado ilegalmente hace años con un canon absurdo y la complicidad de los funcionarios. Entonces, a todo esto, el gobierno del PRO, durante todos estos años, que ya son 9 años de gestión continuada, vino cerrando boliches, under y pequeños centros culturales, juveniles, en todos los barrios de la ciudad, y sin embargo está habilitando este tipo de fiestas de altísimo costo, e incluso impulsa una ley para legalizar estas fiestas en la costanera, en algo que ellos llaman el distrito joven, ¿no? Así que nosotros queremos, primero, generar una discusión de fondo sobre el uso de tierras públicas que deben ser recuperadas por la ciudad, no para hacer negocios privados de particulares, sino para un uso público. En un momento en que el PRO quiere avanzar, vendiendo tierras públicas, ¿por qué no recuperar de estos privados estas tierras que tienen concesiones a precios irrisorios? Primer debate. Segundo debate, de la falta de controles, las habilitaciones a los amigos de funcionarios del Ministerio de Cultura, etcétera, en lugares y con empresas que no resguardan la seguridad y la salubridad en sus eventos, porque ellos también tienen una propia organización y una seguridad del evento. Y, tercer lugar, la Agencia Gubernamental de Control, que no controla, y las fuerzas de seguridad que están a cargo del PRO, en este momento la propia Policía Federal, por los temas que implica drogas, o la Metropolitana, por lo que sea de controles preventivos, ¿no? Así que, por donde lo mires, el gobierno de la ciudad tendría que dar explicaciones, cuando no el gobierno nacional, y todavía no lo han hecho. Ellos hablan, y el tratamiento en algunos medios de prensa de este tema es como si fuera una tragedia climática, un hecho fortuito, una causa ajena a toda la secuencia. Obviamente son adultos, igual que un adulto consume alcohol, drogas, es responsable de su consumo, pero estas son condiciones de falta de prevención colectiva ante una situación que ya es reiterada y que acaba con la vida de las personas. No se trata de un consumo en el ámbito privado, sino acá es una situación pública y extendida. Entonces, se sabe que estas fiestas tienen ese sentido y
de todas maneras se las habilita y no se ejercen los controles. Desde el Frente para la Victoria, digo, están conversando, digo, ¿qué iniciativas van a tomar desde la legislatura? Bueno, por supuesto vamos a impulsar pedidos de informes, citación a funcionarios y por supuesto nosotros desde esta articulación que hemos venido trabajando durante todos estos meses, que se llama Buenos Aires no se vete, donde hay muchas organizaciones sociales, políticas, legisladores de diferentes bloques de oposición, vamos también a exigir poder participar activamente en un debate sobre el hecho acontecido, pero bueno, en este minuto estamos más pendientes de cómo evolucionan las personas que están internadas y las cuestiones más urgentes, ¿no? Esto además fue el día viernes, recién tenemos una reunión el lunes organizativa y seguramente allí vamos a trazar colectivamente los cursos de acción. Y por último te pregunto esto, digo, vos me decías son personas mayores, en realidad son pibes, digo, son pibas, 20 y pico, veinteañeros, ¿no? Digo... Lo que digo es, no son menores de edad. No, está claro eso. 21 años, 20 y pico de años, sí, por supuesto, son chicos, jóvenes. Pero voy a esto, digo, no es hora también de, bueno, desde algún lado empezar a hacer una fuerte campaña de concientización, digo, sobre esto, digo que no, a ver, digo, son 10 los involucrados, 10, 11, podrían haber sido más que en Cromañón, digo, los muertos, no lo han sido porque ha habido suerte, nada más que eso. Sí, yo creo que es gravísimo, el gobierno de la ciudad ha abandonado el debate sobre la noche segura. Ellos habían aparecido con una página web dedicada a los jóvenes que se llamaba La Noche Segura, que de alguna manera pretendía generar un cambio en relación a los acontecimientos terribles de Cromañón. Después de que sucedió Beara, la verdad que quedó en evidencia la falta de cuidado de la noche juvenil, fundamentalmente porque los boliches cuestionados por montones de fallas de distinto tipo volvían a ser habilitados con la velocidad de lo que no cabe duda son intervenciones de inspectores, coimas mediante. Nosotros cuestionamos muchísimo el impulso que quería darle el propio PRO a la designación de Farrell como juez después de haber sido el responsable de la Agencia Gubernamental de Control cuando fue el caso de Ara y tratar de tapar todas las pruebas de lo que había sucedido, pero no hay una política que promueva otro tipo de actividades públicas para los jóvenes, saludables. Nos parece que el hecho de que cierran los boliches y los centros culturales en los barrios también arroja a un montón de chicos a la calle a que tengan que juntarse en una esquina o en una plaza, encima plaza enrejada, ni siquiera pueden estar en un espacio público, sino que tienen que estar en una vereda tomando cerveza, dependiendo de los niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces, los ricos se terminan muriendo en una fiesta cara, los pobres no tienen ni a dónde reunirse bajo un techo para alguna actividad colectiva. Me parece que eso es una ciudad que se come a sus propios hijos y jóvenes. Eso no parece nuestra manera de ver las cosas, es diametralmente opuesta, ¿no? Bullrich está desaparecida. Sí, la verdad que no tengo idea dónde está, ella no habló de esto, había una especie de excusa de que no era la policía sino la prefectura quien había intervenido por la zona en que se desenvuelven estos acontecimientos, pero lo más preocupante es que la mayoría de los medios de comunicación lo abordaban como un caso de, adultos mayores en un consumo privado que se habían excedido y no ponía en evidencia
todas las otras fallas, controles y, por supuesto, ilegalidades que rodean el caso, ¿no? Sí, algo que llama la atención, María José, es la cobertura, la contención que tiene el gobierno del PRO. Digo, ahí Vera en algún momento denunció 1.500 prostíbulos, 2.000 talleres clandestinos, con lo cual habla de una mafia siniestra en la ciudad y nadie, y los grandes medios no se hacen eco para nada, ¿no? Bueno, eso pasa lo mismo, o sea, se abre uno, se cierra, se vuelve a abrir, es una lucha contra un sistema que está bastante afiatado para que vuelva a reaparecer de una u otra manera, ¿no? Entonces, no es excusa que tengamos una ciudad grande. Yo creo que la línea divisoria es un sistema político transparente y con participación ciudadana, y estos vericuetos corruptos del sistema político, porque obviamente sería imposible que se generaran estas situaciones si no hubiera un sistema de protección de estas cuestiones vía negocios de amigos. Y para finalizar te pregunto esto, qué es lo que le pasa, qué reflexión hacen, qué es lo que le pasa al Frente para la Victoria, que a pesar de esta siniestralidad que tiene el gobierno macrista, se impone cómodamente en la ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido muchos errores por parte del propio Frente para la Victoria. Me parece que, en principio, la falta de liderazgo en el distrito, la falta de organización con un debate transversal, ha generado que a veces se voten leyes que no tienen el respaldo de los que somos militantes o votantes, como ha sucedido muchas veces, no siendo claros en una oposición al PRO. O sea, ha habido varios años que a los efectos de dotar de gobernabilidad al sistema se han votado cosas que en realidad entran en contradicción con las expectativas de nuestra propia base de sustentación, o por lo menos lo que algunos entendemos que debe ser el proyecto que nosotros queremos llevar adelante. Por eso también se están dando estos debates tan fuertes al interior de nuestro bloque en relación a la creación de la agencia de bienes y a determinada venta de tierras o a determinadas obras que si la información llegara al conjunto de la población probablemente sería un escándalo. Así que bueno, yo espero que podamos discutir. Están en ciernes varios proyectos que el PRO impulsa, que tienen que ver con seguir vendiendo patrimonio, con seguir haciendo negocios privados en el espacio público, y yo creo que eso para nosotros tiene que ser una bandera fundamental. Y también a nivel nacional, frente a todo el ruido que se está haciendo con los temas de corrupción, en realidad se está haciendo todo un oleaje personalizado en lugar de revisar cuáles son las estructuras que generan la posibilidad de hechos de corrupción. Entonces, yo creo que en este aspecto son cuestiones estructurales las que no se están teniendo en cuenta. O sea, lo que hay que evaluar es cómo hay que modificar una oficina anticorrupción para que sea un organismo independiente, para que haya personal idóneo, para que no dependa del Ejecutivo, para que haya concurso. Bueno, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires no pudimos crear un organismo con estas características, una oficina anticorrupción con las condiciones de independencia que debe tener un organismo para cumplir esta función seriamente. En segundo lugar, si no se modifica la ley de compras y contrataciones del Estado, sigue habiendo un montón de vericuetos que permiten realizar mecanismos que beneficien a determinados contratistas, y eso no está reñido con la transparencia estructuralmente. Entonces, es más, van a
perseguir a algunas personas en función de los manifiestos de hechos de corrupción, pero después van a ir a la ley de compras y contrataciones y van a ver que esa persona encontró un atajo donde podía hacer lo que hizo. Entonces, me parece que no se está llevando el debate a un punto de vista propositivo de los cambios que son necesarios para que las cuestiones no vuelvan a suceder. Y lo mismo en la ciudad, o sea, estalla este escándalo para muchos de nosotros cuando vuelve a morir alguien, pero después no se puede avanzar en los pasos institucionales para generar un cambio permanente, y en otros casos directamente ocultan las responsabilidades que el Estado tiene en el control y la prevención de la seguridad, de la salubridad o de hechos que obviamente no podrían suceder si no hubiera una protección a las empresas de los amigos que organizan estas fiestas o que lucran con estos lugares.